Muy buenas tardes a todos, especialmente a los que os incorporáis ahora a este ciclo de conferencias organizado por el Instituto de Física Teórica y la Residencia de Estudiantes. Y bueno, la próxima charla dentro de este ciclo pues es francamente un lujo tener a Alberto Casas, que es un profesor de investigación del Instituto de Física Teórica. Anteriormente desarrolló su labor investigadora en las universidades de Oxford, en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, en la Universidad de Santa Cruz, en California, y ha visitado otra multitud de centros. Además es un experto divulgador, seguramente haya caído en vuestras manos alguno de los libros que ha escrito, temas en los que es experto, entre ellos Física de Partículas, por ejemplo, sobre el bosón de Higgs, cosmología, en particular temas relacionados con materia oscura, y también mecánica cuántica, que se acerca al tema del que nos va a hablar hoy. Y seguro que va a ser una conferencia muy, muy interesante. Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, como ha dicho Jesús, vamos a hablar de computación cuántica. Creo que todos habéis oído hablar en los medios de comunicación, aparece con mucha frecuencia la computación cuántica, pero sin explicar muy bien lo que significa. De hecho, siempre se pone como una especie de ejemplo de una tecnología poderosa y misteriosa a la vez, que no se sabe muy bien en qué consiste. Y eso está muy bien ilustrado en esta portada de la revista Time, bastante sensacionalista, la verdad, en el que la define como la máquina infinita. No sabemos muy bien lo que significa, pero bueno, así la define. Y además dice que promete resolver algunos de los problemas más difíciles de la humanidad. O sea, que realmente apunta alto, ¿no? Y en cuanto a lo del misterio, dice que nadie sabe cómo funciona realmente. Esto, francamente, creo que esto no es verdad. Bueno, de hecho vamos a hablar un poco de qué es la computación cuántica y cómo funciona. Bien, quizá lo primero que haya que decir es que los ordenadores cuánticos no son aún eficientes. Se trata de una tecnología en desarrollo. Está en sus comienzos, de alguna manera, aunque es verdad que promete hacer cosas que no pueden hacer los ordenadores clásicos. Desde luego, siempre en ciencia y en tecnología, porque esto es a la vez ciencia y tecnología, no se pueden hacer promesas, o sea, no se sabe. Tenemos ejemplos de investigaciones científicas, por ejemplo, la fusión controlada, que sería una fuente de energía limpia e inagotable para la humanidad. Se llevan muchas décadas tratando de conseguirla y no se ha conseguido, pero aún así merece la pena intentarlo. Este caso esperemos que no se demore tanto, ¿no? Pero lo cierto es que de momento es una promesa, pero sí que es cierto que tienen un potencial revolucionario. Y también hay que decir que no son simplemente unos ordenadores más rápidos que los que tenemos ahora. No es como que hemos pasado del 4G al 5G. No, es algo distinto. Es un cambio de paradigma en la computación. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un marco conceptual que tenemos para atacar un problema. Y los cambios de paradigmas en temas importantes suelen conllevar revoluciones tecnológicas y también revoluciones sociales. Vamos a poner un ejemplo de esto. Desde hace milenios, los seres humanos se plantearon un problema como ¿cómo podemos hacer para atravesar el océano? Bien. Bueno, pues el paradigma, lo que idearon para resolver este problema fue el barco, las embarcaciones. A lo largo de los siglos, las embarcaciones fueron mejorando. Cada vez eran más rápidas, más seguras, podían albergar más cantidad de gente. Fueron evolucionando hasta llegar a los grandes transatlánticos. Pero el paradigma seguía siendo el mismo, un barco, una embarcación en la que nos metíamos y flotando llegábamos a la otra orilla. Sin embargo, a comienzos del siglo XX surgió un nuevo paradigma, que fue el avión. Entonces, bueno, desde luego los primeros aviones no podrían haber atravesado el océano, es obvio, eran unos auténticos cacharros que eran imposibles, o sea, avanzaban 100 metros y se caían. Esto lo que nos indica, lo sabemos, es que la ciencia y la tecnología necesitan tiempo para desarrollarse. Y de hecho los ordenadores cuánticos están ahora en la primera fase de desarrollo, en una fase equivalente o parecida a la que estaban
aquellos primeros aeroplanos de comienzos del siglo XX. Por ello, comparar un ordenador cuántico con un superordenador clásico, a los ordenadores convencionales vamos a llamarles ordenadores clásicos, luego veréis también por qué. Comparar un ordenador cuántico actual con un superordenador, pues sería tan ridículo como comparar a uno de aquellos trastos con un transatlántico. El transatlántico va a ganar de calle en fiabilidad, en seguridad, en distancia que puede recorrer, etcétera, etcétera. Pero el avión tenía el potencial de superar al barco y acabó superándolo. Y con la computación cuántica puede acabar pasando lo mismo, aunque no va a ser tanto una guerra de superar a la computación clásica, sino también de aliarse con ella. Esto no es una batalla entre computación clásica y computación cuántica. Bien, ¿cómo funciona un ordenador cuántico y en qué se diferencia de uno clásico? Bueno, para entenderlo necesitamos recordar o repasar algunos de los conceptos de la ciencia en la que se basa la computación cuántica, que es la física cuántica. La física cuántica es posiblemente la teoría científica más exitosa que se haya desarrollado jamás, porque la cantidad de fenómenos que es capaz de observar, la variedad e inmensidad de cantidad de fenómenos que puede explicar con unas precisiones a veces increíbles que parecen de ciencia ficción, es verdaderamente abrumadora. Es una ciencia muy exitosa, una teoría muy exitosa. También es una teoría bastante extraña, o muy extraña. Es la teoría más extraña que tenemos, la física cuántica. No podemos hacer aquí una introducción completa a la física cuántica, pero vamos a recordar dos conceptos que van a ser importantes para nosotros. Uno es la superposición de estados y otro concepto es la probabilidad en la medida. Estos dos conceptos están presentes en la computación cuántica. Bien, entonces, imaginad que tenéis dos posiciones en el espacio A y B. Pueden estar separadas 1 metro, 1 centímetro o 1 kilómetro, da igual para este argumento. Y ahora suponed una partícula, por ejemplo, un electrón que está en la posición A. El electrón podría haber estado en la posición B. Bueno, pues nosotros en nuestra jerga decimos que si está en la posición A, está en el estado A, y lo representamos así, de esta manera, una barra vertical y luego aquí un angulito. Estado A. Y luego tenemos el estado B, si la partícula está en la posición B. Bueno, pues lo que nos dice la mecánica cuántica, y esto es un postulado de la mecánica cuántica, no es una cosa que podamos demostrar, es un postulado, lo que pasa es que hemos visto en la práctica que funciona, es que la partícula puede estar en una superposición de estos dos estados. ¿Qué significa eso? ¿Que está en las dos posiciones a la vez? Pues aunque parezca increíble, sí. En cierto modo está en las dos posiciones a la vez, no tiene una posición definida. Bien, entonces, ¿por qué cuando observamos las partículas nunca las vemos en dos sitios a la vez? Siempre las vemos en un sitio y no en dos, o en tres. ¿Eso por qué es? Bueno, aquí viene otro postulado de la mecánica cuántica, y es el postulado del colapso. Lo que nos dice la mecánica cuántica es que cuando observamos el sistema, entonces el electrón, como si jugara con nosotros, porque la mecánica cuántica muchas veces parece que juega con nosotros, se colapsa, es decir, decide en qué posición aparece. Entonces tiene un 50% de posibilidades de aparecer en la posición A y un 50% de aparecer en la posición B. Y esto es una cosa totalmente aleatoria. Bien, es decir que en mecánica cuántica los observadores tienen como una propiedad un poco mágica, y es que cuando observan los sistemas son capaces de cambiar el estado, son capaces de cambiar superposiciones a estados que en este caso tienen una posición bien definida. Esto puede recordar un poco al juego de cuando se le enseña a un niño pequeño los dos puños y se le dice, aquí hay un caramelo en una de las dos manos, ¿dónde está? Bueno, el niño sabe intuitivamente que el caramelo tiene un 50% de probabilidad de aparecer en la mano izquierda y un 50% de aparecer en la mano derecha. Pero esa probabilidad no es porque el caramelo no tenga una posición definida, el caramelo estará en una de las dos manos. Es la ignorancia de la persona, en este caso del niño, la que hace que atribuya un 50% de probabilidad a que el caramelo esté en cada mano. Sería absurdo pensar que el caramelo no está en ninguna mano definida y es al abrir las manos cuando entonces el caramelo decide materializarse en una de ellas. Bueno, pues ese absurdo es lo que sucede realmente con las partículas, mecánica cuántica. La partícula no tiene una posición definida y es al observarla cuando la partícula decide de manera totalmente aleatoria, no porque antes estuviera en una posición y nosotros ignoráramos, no estaba en ninguna posición definida y es al observarla cuando se decide dónde se coloca. Bien, esto es la interpretación
ortodoxa de la mecánica cuántica, también llamada interpretación de Copenhague. Hay otras interpretaciones, voy a controlar un poco el tiempo porque si no... Vale. Hay otras interpretaciones, como por ejemplo la teoría de los muchos mundos. La mecánica cuántica es una teoría fascinante, con muchas paradojas aparentes, y si os interesa, os animo a que compréis algún libro sobre el tema, por ejemplo este libro, y así podéis profundizar en ello. Pero nosotros vamos a seguir con la computación cuántica. Bien, quizá para hablar de computación cuántica y ver qué es lo diferente de la computación cuántica, qué es lo nuevo, quizá debamos primero hacer un pequeño repaso de lo que es la computación clásica. Los elementos esenciales o básicos de la computación clásica son los bits. ¿Qué es un bit? Un bit es la unidad básica de información. Es un concepto abstracto. Se trata de un objeto, como digo, un objeto abstracto que puede tomar dos valores, 0 o 1. Eso es un bit. Por supuesto que se puede materializar de muchas maneras distintas. Por ejemplo, un interruptor que puede estar abierto y entonces le asignamos el valor 0, o cerrado y entonces le asignamos el valor 1. O un imán que puede tener el polo norte hacia arriba o hacia abajo. En estas dos posiciones le asignamos 0 o 1. Hay muchas más posibilidades de realizar un bit. Bien, cualquier pieza de información se puede almacenar en ceros y unos, es decir, se puede almacenar en bits. Por ejemplo, un libro, una imagen, una pieza musical, una película, todo se puede codificar en ceros y unos, en bits. ¿Y entonces qué hace la computación clásica? Pues toma como input una colección de bits, que pueden provenir de una imagen o de un texto, de lo que sea, y los manipula. Hace un procesamiento, que son los programas del ordenador, y nos da un output, una salida, que es el resultado, que está también en forma de bits. Y luego estos bits, pues a lo mejor tenemos que traducirlos también a una imagen, a una pieza musical, lo que sea. Esto es la computación clásica. Bien, pues de la misma manera que la computación clásica se basa en bits, los bits son los elementos básicos de la computación clásica, la computación cuántica se basa en qubits. Los qubits son los elementos básicos de la computación cuántica. ¿Y qué es un qubit? Bueno, pues un qubit es la versión cuántica del bit. ¿Y eso qué es? Pues es un objeto, normalmente un objeto abstracto, que puede estar en dos estados, igual que el bit, el estado 0 y el estado 1. Aquí ya hemos puesto los simbolillos para indicar que esto es un estado cuántico. Puede estar en el estado 0 o en el estado 1. Hasta aquí igual que el bit. Pero además puede estar en una superposición de ellos. Igual que antes poníamos la superposición de que el electrón estaba en la posición A y en la posición B, bueno, pues puede estar en el estado 0 o en el estado 1. Con un peso que es arbitrario, puede ser, o sea, aquí tenemos dos coeficientes A y B, que puede ser A mucho más grande que B, o los dos iguales, o B más grande que A. Hay infinitas superposiciones. Ejemplos de qubits, o sea, cómo se puede realizar un qubit en la práctica. Por ejemplo, en un átomo sabemos que los electrones tienen niveles de energía, niveles cuánticos de energía. Por ejemplo, un electrón puede estar en el estado fundamental, que se llama el estado de energía más baja. También podría estar en el primer estado excitado. Bueno, pues si al primer estado le llamamos 0 y al segundo estado le llamamos 1, estos dos estados forman un qubit. Además, el electrón podrá estar en una superposición de los dos estados. O sea, no está ni en uno ni en otro, sino en los dos a la vez, con un peso distinto de cada uno. Bien, otro ejemplo importante, porque nos va a dar una representación gráfica de lo que es un qubit, es lo que se llama el spin del electrón. El spin del electrón, el electrón es una partícula que tiene un giro intrínseco, como muchas partículas elementales. Y con respecto a su giro, el electrón puede estar en dos estados básicos, girando hacia la derecha y girando hacia la izquierda. Y esto lo representamos con una flecha hacia arriba, en este caso sería como un tornillo que avanzara girando de la misma manera que el electrón. Esto es una imagen pictórica. Y en este caso, que gira en el sentido contrario, pues sería una flecha hacia abajo. Bueno, pues estos dos estados los podemos llamar el estado 0 y el estado 1. Y esto también forma un qubit. Y por tanto también podemos tener el electrón en una superposición de estos dos estados. Y esto es interesante porque esto admite una representación gráfica. En este caso, esto significa que el spin del electrón apunta en una dirección que no es ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que es una dirección intermedia que depende de los valores de A y B. Es decir, que podemos representar un qubit de la siguiente manera. Imaginad una esfera y una flecha. Cuando la flecha está hacia arriba, entonces estamos en el estado 0. Cuando la flecha está hacia abajo, estamos en el estado 1.
Y cuando estamos en un estado de superposición, pues la flecha apunta en una dirección distinta. Esto se llama esfera de Bloch y es la representación más gráfica de un qubit, porque más es una representación precisa de lo que es un qubit. Bien, ¿cómo se pueden realizar qubits en la práctica? Pues hemos puesto algunos ejemplos de lo que podría ser un qubit. Por ejemplo, los dos estados, el estado fundamental y el primer estado excitado de un átomo. Bueno, pues realmente, en vez de átomos se utilizan iones, porque un ion es simplemente un electrón, un átomo al que le falta algún electrón, y por lo tanto está cargado y es más fácil manipularlo. Entonces, esto por ejemplo es un ordenador cuántico de iones atrapados. Estos son átomos, realmente átomos cargados, y cada uno de ellos es un qubit. Utilizando dos estados de un electrón, son qubits. Esto es una colección de qubits. Otra posibilidad son fotones. Los fotones, por ejemplo, pueden tener polarización hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, pues entonces, como tienen dos estados y también puede estar en una superposición de ellos, pues también forman un qubit. En este caso de los fotones son qubits volantes, digamos, ¿no? Porque la luz acostumbra a ir a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, es difícil tenerlos en un laboratorio, pero también tienen otras ventajas. Y por último, aunque bueno, la lista es más larga, pero así de los más importantes, los qubits también pueden estar realizados por circuitos superconductores. Esto es una realización como macroscópica, un circuito ya que tiene un cierto tamaño, que superconductor es un material que está a una temperatura bajísima, y los estados digamos, de corriente de ese circuito, los distintos estados de corriente representan el 0 y el 1 que tenemos aquí. Bueno, estos son los casos más que en la práctica se dan más para construir ordenadores cuánticos con qubits. En principio, cualquier sistema físico con dos estados, 0 y 1, podría servir como un qubit, por ejemplo, incluso un interruptor abierto y cerrado. ¿Cuál es el problema? Que además, para que sea realmente útil, tenemos que ser capaces de crear superposiciones arbitrarias de un estado y del otro. Y eso en el caso de objetos macroscópicos es inmensamente difícil. Además, hace falta que estas superposiciones se puedan manipular, podamos modificarlas, podamos hacer cosas con ellas. Y eso, por definición, es un ordenador cuántico. O sea, un ordenador cuántico es una colección de qubits que pueden estar en un estado de superposición arbitrario y además que podemos manipular esas superposiciones. Bien, fijaros que, dado que un qubit, en general el estado de un qubit está dado por esta superposición con unos coeficientes A y B arbitrarios, eso significa que un qubit puede estar en infinitos estados distintos. Esto también se ve gráficamente, porque la flecha puede apuntar en infinitas direcciones. Esto se parece un poco a un reloj de pared, digamos, que tuviera una aguja, y la aguja puede estar en infinitas posiciones. Desde luego puede estar en las 12 posiciones que marcan las horas, pero también puede estar en cualquier posición intermedia. Bueno, pues algo así sucede en un qubit. En un bit, sin embargo, solamente tenemos dos posiciones, solamente tenemos dos estados, 0 y 1. Y sin embargo, un qubit tiene infinitas posibilidades. Lo cual ya nos da una idea de que un qubit puede almacenar mucha más información que un bit. Un bit solamente puede almacenar un número binario, un 0 o un 1, no puede almacenar más. Sin embargo, un qubit puede almacenar un continuo de números. De hecho, puede almacenar dos números, porque tenemos dos coeficientes, A y B, y eso se corresponde con que para indicar la dirección de la flecha necesitamos dos ángulos. Entonces, un qubit realmente almacena dos números, y no dos números binarios, sino dos números completos. Bien, sin embargo, los qubits tienen una limitación importante. Y esa limitación es la forma de extraer la información que contienen. Un qubit puede contener mucha información, porque puede contener dos números con todas las cifras decimales que queramos. En principio es así. O sea que, en cierto modo, un qubit puede contener infinita información. El problema es cuando queremos extraer esa información. ¿Cómo podemos extraer la información almacenada en un qubit, en el estado de un qubit? Tenemos que realizar alguna medida sobre él, tenemos que observarlo de alguna manera. El problema es que cuando lo observamos se produce el colapso del estado, que hemos dicho antes. Recordad, teníamos un estado de superposición muy bonito, pero al observarlo, ¡plum!, se nos cambia en A o en B. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, tenemos este estado de superposición estupendo, pero cuando lo miramos, cuando lo observamos, nos salta al 0 o al 1. Entonces, prácticamente toda la información que teníamos aquí se nos ha perdido. Entonces, pues parecía que el qubit prometía mucho, pero ahora de repente todo se nos viene abajo. Sin embargo, esto no es exactamente así. Bueno, aquí he puesto una analogía.
O sea, imaginad que en el reloj anterior la aguja puede estar en cualquier posición, podéis imaginar que es un reloj que realmente está en funcionamiento, pero que cuando miramos la hora solamente apunta a las 12 o a las 6. Entonces, el reloj puede funcionar maravillosamente bien, pero si cuando lo miramos salta a las 12 o a las 6, pues entonces no nos sirve de mucho. Esto es exactamente lo que hace un qubit, exactamente esto. Bien, sin embargo, no todo es tan terrible, porque mientras el qubit no sea medido, conserva toda la información. Eso quiere decir que se pueden manipular a los qubits sin perder ninguna información, manipularlos de manera ingeniosa, astuta, hasta la medida final. La medida final ahí sí que se perderá mucha información, pero a lo mejor la información que saquemos de la medida sí que nos es útil para nosotros. Esto recuerda un poco a la memoria RAM de un ordenador o de un teléfono móvil, que es una memoria que funciona mientras estamos haciendo un cálculo, pero luego desaparece, se borra todo lo que había ahí. Algo parecido sucede aquí. Bien, hemos hablado de un qubit, las características de un qubit, pero donde realmente los qubits demuestran su potencia extraordinaria es cuando los consideramos colectivamente, cuando consideramos colecciones de qubits. Bien, de hecho, un ordenador cuántico es simplemente un conjunto de qubits que interactúan entre ellos. Eso es un ordenador cuántico. Hablemos, por ejemplo, de la memoria que puede tener un ordenador cuántico. Bien, un ordenador portátil convencional tiene millones de bits en su memoria. Los actuales, dentro de poco, pues tendrán más, ¿no? Pero de momento tiene billones, que ya está bien, ¿no? Billones con B de bits. El superordenador más potente que existe tiene aproximadamente 1 trillón de bits, poco más. O sea, es 1 millón de veces más almacena 1 millón de veces más información que un ordenador portátil. Bien, ¿y los ordenadores cuánticos cuántos qubits tienen? Bueno, pues los más potentes tienen del orden de 100 qubits. Entonces, claro, esto parece como ridículo en comparación con esto de aquí. Es cierto que un bit almacena un número binario, un 0 o un 1, y un qubit almacena un número de verdad, digamos, o sea, 0,789, de hecho almacena 2 números cada qubit. Bueno, pero es que son 100 y aquí tenemos 1 trillón, entonces, bueno, la diferencia es descomunal. Sin embargo, esto es en apariencia. ¿Por qué? Porque en n bits, en un número n de bits, podemos almacenar n números binarios, 1, 0, 0, 0, así, hasta n. N números binarios. ¿Cuántos números podemos almacenar en una colección de n qubits? Bueno, pues en n qubits podemos almacenar 2 a la n números cualesquiera. Es decir, la cantidad de números que podemos almacenar aumenta de manera exponencial con el número de qubits. Ahora vamos a ver por qué. Y por lo tanto, cuando empieza a crecer el número de qubits, empieza a acercarse a la memoria de un ordenador clásico. Por ejemplo, comparemos 2 bits con 2 qubits. En 2 bits podemos almacenar 2 números binarios, por ejemplo, 0 y 0. También podríamos haberlos llenado con 0 y 1, sería otro estado de los bits. 1 y 0 o 1 y 1. Estas son las 4 posibilidades, ¿no? Pero siempre almacenamos 2 números binarios. Bien, ¿qué pasa con 2 qubits? Bueno, 2 qubits pueden estar, por ejemplo, en este estado. El primer qubit, por supuesto aquí un sub 1, el primer qubit en el estado 0 y el segundo en el estado 0 también. También podría estar el primero en el estado 0 y el segundo en el estado 1. El primero en el 1 y luego otro en el 0, o los dos en el 1. Hasta aquí igual que los bits, exactamente igual. Pero también estos 2 qubits pueden estar en una superposición de estos estados. Es decir, una suma de estos estados con coeficientes diferentes, A, B, C y D. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos 4 números. En este qubit, en este estado, están almacenados 4 números. Y no 4 números binarios, sino 4 números cualesquiera. Fijaros que la información se almacena en los coeficientes de la superposición. ¿Qué pasa con 4 qubits? En este caso, los estados base, digamos, que hemos utilizado antes, son 16. El primero sería los 4 qubits en el estado 0, los representamos así. Luego, uno de ellos está en el estado 1. Aquí ha cambiado el que está en el estado 1. Aquí tenemos 2 en el estado 1, etcétera. Así hasta que todos están en el estado 1. En total, 16 estados, que es 2 a la 4. Entonces, en general, un estado de 4 qubits será una combinación, o sea, será una superposición de estos 16 estados. O sea que 4 qubits almacenan 16 números cualesquiera. Y así, en general, n qubits almacenan 2 a la n números. La ventaja cuántica aumenta de forma exponencial.
Vamos a ser incluso un poquito más precisos. En 2 qubits hemos visto que se pueden almacenar 4 números. En 4 qubits, 16 números. Bien, en 60 qubits se pueden almacenar tantos números, tanta información, como en el superordenador más grande que existe. En 60 qubits. Por supuesto que los superordenadores también son cada vez más grandes y cada vez más potentes. Cada vez se va miniaturizando más la construcción de los bits, pero ahí hay un límite. Imaginad, por ejemplo, el límite máximo de computación clásica sería almacenar en cada átomo, por ejemplo, en cada átomo de silicio, que es la base de los semiconductores, en cada átomo almacenar que hiciera el papel de un bit. Imaginaros el ordenador más grande que se puede construir, que sería utilizar todo el silicio que hay en la corteza terrestre, hasta una profundidad de 20 kilómetros, y utilizarlo como un superordenador en el que cada átomo es un bit. Bueno, pues eso tendría una memoria equivalente a 143 qubits. Vamos más lejos. Suponed que ahora tomamos todo el universo y todas las partículas del universo, cada una le asignamos un bit. Eso ya es lo máximo, ¿no? Bueno, pues eso tiene la misma memoria que 273 qubits. Y resulta que el ordenador cuántico más grande, que tiene más qubits ahora, tiene 433. Eso significa que jamás podrán competir los ordenadores clásicos con los ordenadores cuánticos, cuando lo sepamos hacer bien, cuando los ingenieros, los físicos, los matemáticos sepan hacerlos mejor. Pero potencialmente esto es así. Bien, sin embargo, cuidado, no hay que lanzar tampoco las campanas al vuelo porque hay un problema, como sabemos. Y el problema nuevamente es que al medir se pierde casi toda la información. Podemos tener una información brutal dentro de una cosa que ocupa lo mismo que una moneda, pero cuando medimos la información se pierde. Por ejemplo, este estado de 16, o sea, el estado de 4 qubits con 16 coeficientes, al medir colapsa en uno de ellos de manera aleatoria, con una probabilidad que depende de los coeficientes estos. Entonces, aparentemente se pierde toda la información. Sin embargo, como he dicho antes, hasta el momento de medir, toda esta información es información útil. Por tanto, digamos, el arte de la computación cuántica es utilizar toda esa información antes de medir, utilizarla de manera ingeniosa para resolver nuestro problema, de tal forma que cuando midamos, lo que obtengamos sea la solución a nuestro problema. Y esto ya digo que es casi un verdadero arte. Bien, hasta ahora he hablado de memoria, pero ahora vamos a hablar ya de lo que es la computación en sí misma. Dejadme que controle la hora. Bien, entonces, antes hemos dicho que la computación clásica es la manipulación de bits, no es otra cosa. Tenemos unos bits de input y entonces después hacemos la computación clásica que sea y tenemos unos bits de output. Bueno, pues de la misma manera la computación cuántica es la manipulación de qubits. Tenemos unos qubits de entrada y unos qubits de salida. Aquí no he puesto 0, 1, 1, no, porque un qubit puede estar en un estado cualquiera, que sea una superposición del 0 y el 1. Por eso he puesto aquí la letra esta que aparece mucho en mecánica cuántica, psi, psi1, psi2, psi3, etc. Y el resultado serán estos mismos qubits, pero en unos estados distintos, psi1', psi2', y aquí en medio está la manipulación, la computación cuántica. Bien, ¿por qué la computación cuántica? O sea, fijaros, hemos visto que la memoria, en principio, que tiene un ordenador cuántico es infinitamente superior a un ordenador clásico. Pero es que lo que es la computación propiamente dicha también es infinitamente superior. Y vamos a ver por qué. Y para entenderlo, quizá voy a introducir este concepto que es interesante, que es el de paralelismo cuántico. Imaginad lo siguiente. Imaginad que tenéis en un ordenador convencional, clásico, tenéis instalado un algoritmo que funciona con un input de 3 bits. Por ejemplo, le dais como input 1, 0, 0, metéis el 1 en una de las entradas de vuestro dispositivo, el 0 en otra y el 0 en otra, y os da el resultado. Y el resultado, pues, por ejemplo, es 0, 0, 0. Este es el resultado. Esto es un algoritmo clásico. Perfecto. Muy bien, pero ahora imaginad, y esto es una cosa que se plantea muy a menudo, que necesitáis saber el resultado, pero no solamente para este input, sino para un montón de inputs. Para simplificar, supongamos que queréis conocer el resultado para estos 3 inputs. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Qué tenéis que hacer? Correr 3 veces el dispositivo. Es decir, primero con el 1, 0, 0 y nos da el resultado 0, 0, 0, luego con el 0, 1, 0 y, por ejemplo, nos da este resultado, y luego con el 0, 0, 1 y, por ejemplo, nos da este resultado.
Esto es una forma de hacer el cálculo. Otra forma sería tener 3 ordenadores y a la vez, porque claro, esto nos cuesta el triple de tiempo que hacer un solo cálculo. Pero si tenemos 3 ordenadores, pues metemos un cálculo, lo metemos en un ordenador, otro en otro y otro en otro. Esto sería un paralelismo clásico. Podemos tener tantas líneas de computación abiertas como ordenadores tenemos. Tenemos que duplicar o triplicar nuestros ordenadores. Esto es paralelismo clásico. ¿Qué pasa cuánticamente? Bueno, cuánticamente tendríamos procesos también equivalentes, es decir, podríamos asignar un qubit 1 al input 1, qubit 0 al input 0 y otro qubit 0 al otro input 0. Y entonces tendríamos el resultado, que serían estos 3 qubits, y tendríamos el resultado 0, 0, 0. Es decir, que un ordenador cuántico también puede funcionar como uno clásico, digamos. Bien, en este caso tendríamos, igual que en un ordenador clásico, tendríamos que hacer 3 veces esta operación para obtener los 3 outputs. Pero en un ordenador cuántico podemos tomar como estado de entrada la superposición de estos 3 inputs. Eso no cuesta nada realmente de hacer. ¿Y entonces qué tendremos de salida? Pues la superposición de los 3 outputs. Es decir, que corriendo una sola vez, no con 3 ordenadores, sino con uno solo, corriendo una sola vez, obtenemos de una tacada los tres outputs. Esto es el paralelismo cuántico. Y además, aquí hemos hecho una superposición de 3 estados, pero esto funciona con superposiciones de millones o de trillones de estados. Y funciona exactamente igual. Y esto no es ciencia ficción, esto realmente se puede hacer en un ordenador cuántico hoy en día. De hecho, no cuesta mucho. Hacer una superposición de 1 trillón de estados realmente no cuesta nada, prácticamente, en un ordenador cuántico. No es ahí donde están los problemas. Y cuando eso lo enchufamos al algoritmo que tengamos, nos calcula de una sola vez 1 trillón de resultados. Esto parece magia, pero es así realmente. Bien, el problema, como siempre, es que al final, al medir, se pierde la información. Es decir, aquí teníamos estos 3 outputs, estamos muy contentos, hemos metido a la vez los 3 inputs y tenemos a la vez los 3 outputs. Pero ahora tenemos que medir sobre este estado. Y cuando medimos, tenemos el colapso este famoso y entonces pues se nos colapsa uno de ellos y entonces ya, sí, a lo mejor tenemos un resultado, pero no los 3. Es decir, que este algoritmo está muy bien, pero no nos funciona, no es útil en la práctica. Así que aprovechar las ventajas de la computación cuántica requiere mucho ingenio. Es decir, como hemos dicho antes, requiere manipular los qubits de una forma que la medida final tenga un significado, que realmente nos dé información útil. Y bueno, la gente muy ingeniosa, pues realmente han ideado algoritmos cuánticos que consiguen esto. Los más famosos, que vamos a comentar brevemente, son el algoritmo de Shor, del año 94, que es un algoritmo para factorización de números primos en un ordenador cuántico, y el algoritmo de Grover, en el año 96, que es un algoritmo para la búsqueda de un elemento dentro de un conjunto de elementos. Entonces vamos a empezar con este, vamos a entretenernos más en el algoritmo de Grover. ¿Qué es un algoritmo de búsqueda? ¿Cuál es el problema de la búsqueda? Es encontrar un elemento dentro de una colección. Esto es un problema muy práctico. Por ejemplo, cada vez que hacéis una búsqueda en Google, se pone en marcha un algoritmo de búsqueda. De hecho, si Google triunfó y superó a los otros motores de búsqueda que había en ese momento, es porque los desarrolladores idearon un motor de búsqueda, un algoritmo de búsqueda que era superior a los otros algoritmos de búsqueda. Fue una victoria matemática, por decirlo así. Bien, también los algoritmos de búsqueda son esenciales en problemas importantísimos que son problemas de optimización, que luego mencionaré. Entonces, hablemos un momento de las búsquedas, en general búsquedas. Un ejemplo sencillo. Suponed que tenéis una página web que funciona de esta manera. Introducís un número de teléfono y nos devuelve el nombre del propietario. Por ejemplo, introducís este número y os da el nombre del propietario. Bueno, aquí he puesto una O porque es la inicial de oráculo, y es que en la jerga de la computación cuántica este tipo de dispositivos que nos dan una respuesta se suelen llamar oráculos. Bien. Claro, ahora suponed que tenéis que conocer, estáis interesados en el teléfono de vuestra amiga. Tenéis una amiga que se llama Alicia. He puesto Alicia porque también en la jerga de la computación cuántica siempre los personajes que aparecen son Alice y Bob. Pues yo lo he españolizado, Alicia, pero bueno. Bien, queréis conocer el teléfono de vuestra amiga utilizando esta página. Pero claro,
¿qué podéis hacer? No podéis introducir Alicia en la página tenéis que poner un número y la página os dirá si ese número es el de Alicia o no. ¿Qué significa? Que debéis probar millones de números antes de finalmente dar con el bueno. O sea, es muy costoso realizar búsquedas en general. Bien, sin embargo, usando qubits podemos consultar todos los números a la vez. De la misma manera que antes, pues hacemos una superposición de todos los números, la enchufamos a la página y calcula a la vez todos los propietarios. Como siempre, el problema está que al medir se nos desaparece la información. Pero fijaros que en este caso no estamos interesados en los propietarios de cada uno de los números de teléfono. Solamente estamos interesados en el teléfono de Alicia. Entonces, hay un algoritmo, bueno, esto es lo que he representado aquí. Tenemos aquí la superposición de todos los números de teléfono. La enchufamos al oráculo y luego, añadiendo un algoritmo que es el algoritmo de Grover, al final nos da como resultado, o sea, nos da un resultado que al medir nos da justamente el teléfono de nuestra amiga Alicia. Es un algoritmo increíblemente ingenioso. Entonces, para ser más concretos, con un algoritmo de búsqueda convencional, si tenemos n ítems, tenemos que hacer n búsquedas, de orden de n búsquedas, para encontrar el ítem que queremos. Sin embargo, con este algoritmo cuántico de Grover, para encontrar un ítem dentro de una colección de n, tenemos que hacer raíz de n búsquedas. Por ejemplo, si hay 1 millón de ítems, aquí tendremos que hacer 1 millón de búsquedas. Sin embargo, aquí tendremos que hacer solo 1000. Solo con 1000 ya encontramos el ítem. Si tenemos 1 billón de ítems, aquí tendremos que hacer 1 billón de búsquedas. Y esto es la realidad cuando ven Internet, o sea, porque es que hay tantas páginas web, hay miles de millones de páginas web, ¿no? Bien, pues si tenemos 1 millón de ítems, pues entonces aquí tenemos que hacer 1 billón, aquí tenemos que hacer 1 billón de búsquedas con B, y aquí tendremos que hacer 1 millón con M. La ventaja es extraordinaria. Bien, como digo, no solamente esto es interesante para buscar ítems, sino también para problemas de optimización. Los problemas de optimización son aquellos en los que hay que encontrar la mejor estrategia para una actividad, la que sea, entre muchas posibles. Y esto, por supuesto, tiene una enorme aplicación práctica, en tratamientos médicos, en secuenciación de ADN, en logística, en administración de recursos, en inversión financiera. O sea, un montón de tareas exigen ser optimizadas. Bien, un ejemplo clásico es el problema del viajante. Un viajante, hoy esto me parece que no se ve muy bien, tenemos aquí un mapa de Europa y tenemos un viajante que vive en una ciudad, he puesto mi ciudad, Zaragoza, y tiene que viajar a una serie de ciudades y luego volver a casa. Entonces la cuestión es cuál será el itinerario mejor, es decir, que haga menos kilómetros y por lo tanto que le cueste menos dinero. En este caso, con pocas ciudades es bastante sencillo ver cuál es el recorrido óptimo. Pero cuando hay muchas ciudades que recorrer, el número de itinerarios posibles crece de manera exponencial. Este sería el mismo caso, pero con más ciudades. Entonces hay un montón de circuitos posibles. Y entonces encontrar cuál es el mejor empieza a ser un problema imposible. Cuando empieza a crecer el número de ciudades ya es un problema que matemáticamente es un problema difícil, muy costoso, tremendamente costoso de resolver. Y esto es un problema de optimización. Bien, con esto ya cierro los algoritmos de búsqueda y un par de palabras sobre el algoritmo de SOR. El algoritmo de SOR es incluso más impresionante que el algoritmo de Grover. Lo que hace el algoritmo de SOR es nos da un número con n dígitos, haya su descomposición en factores primos. Por ejemplo, le damos el número 30, pues nos dice que es el producto de 2 por 3 y por 5, que son 3 números primos. Sí, 3 números primos. 2 por 3, 6, por 5, 30. Bien. Eso, cuando los números son pequeños, es fácil, lo podemos hacer a mano. Cuando los números son grandes, es un problema extraordinariamente difícil. De hecho, el mejor algoritmo clásico que se conoce para resolver este problema es el algoritmo llamado GNFS, desarrollado en el año 96, en el cual el número de pasos que hay que realizar para factorizar un número que tiene n dígitos es e elevado a 1.9n, es decir, aumenta exponencialmente con n. Si tenemos un número de 300 dígitos, no hay ningún superordenador que pueda eso factorizarlo, es que es imposible. Por muy superordenador que sea y por muchos algoritmos estupendos que le metamos, no va a poder conseguirlo. Bien, por lo tanto, esto es uno de esos problemas difíciles, problemas que son muy costosos cuando empieza a aumentar el número de dígitos. ¿Por qué he puesto aquí una interrogación? Porque en realidad no se sabe. Sabemos que este es el mejor algoritmo que se ha encontrado, pero
pero a lo mejor no es el óptimo. Todo el mundo cree, o casi todo el mundo, que realmente, aunque haya un algoritmo mejor que este, que posiblemente lo haya, también requerirá un número exponencial de pasos. Eso todo el mundo está convencido de ello, pero no está demostrado. Podría parecer alguien muy listo y encontrar un algoritmo que va muchísimo más rápido, pero de momento no ha sido así. Y de hecho la dificultad de resolver este problema se utiliza en criptografía. Cada vez que ponéis un mensaje de WhatsApp o hacéis una transferencia bancaria, siempre toda la información se encripta utilizando como método la fiabilidad de que nadie va a poder descodificarlo porque nadie va a saber factorizar unos números enormes que hay por ahí debajo aunque no los veamos. Bien, esto es el mejor algoritmo clásico. ¿Y qué pasa con el algoritmo de Shor? ¿En cuántos pasos consigue solucionar este problema? Bueno, pues en un número que es n al cuadrado. O sea, la diferencia es brutal porque es que es una diferencia exponencial. Esto es aproximadamente el número de pasos para hacer una multiplicación normal. Cuando multiplicáis un número de n dígitos, por ejemplo, de 3 dígitos por 3 dígitos, ¿cuántas operaciones básicas tenéis que hacer? 9, que son las 9 veces que tenéis que hacer cuando escribís la operación de multiplicar. En general, si tiene n dígitos, n al cuadrado pasos. Bueno, pues en una operación del mismo coste, digamos, de pasos, el algoritmo de Shor es capaz de factorizar un número. Esto es algo verdaderamente alucinante, pero es así. Es decir, que hemos pasado un problema difícil a un problema fácil, por decirlo así, un problema que se puede atacar. Esto tiene no solamente una importancia práctica, tiene también una importancia teórica muy importante, porque esto tiene que ver con teoría de la información. Hay toda una rama de las matemáticas que se dedica a clasificar los problemas en fáciles, difíciles, etc. Entonces lo que vemos es que la computación cuántica no solamente es que tenga una utilidad práctica, es que está cambiando nuestra forma de ver en la naturaleza qué son problemas fáciles, qué son problemas difíciles, cómo están conectados. Bien, ¿qué aspecto tiene un algoritmo de computación cuántica? Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos es una colección de qubits que típicamente están inicializados en el estado 0 y se representan por líneas así horizontales. Y a estos qubits se les ponen lo que se llaman puertas cuánticas, que son puertas que van a manipular estos qubits. Por ejemplo, la puerta X o la puerta NOT, se llama así, bueno, es puerta NOT pero se designa con una X, lo que hace es que si entramos con un qubit 0 lo cambia al 1 y el 1 lo cambia al 0. Y si lo que hacemos es introducir una superposición, A0 más B1, nos la cambia a A1 más B0, porque cambia el 0 por el 1. Esta es una de las puertas más simples que hay, cuánticas, y que están realmente en los ordenadores cuánticos. Otra puerta importante es la puerta de Hadamard. En esta, por ejemplo, introducimos un 0 y lo que nos produce es una superposición de 0 y 1. Y aquí otra superposición pero distinta, con un signo diferente. Es decir, que esta puerta crea superposición de estados. Luego está la puerta CNOT, que es una puerta que involucra a dos qubits. Por ejemplo, introducimos dos qubits en el 0, 0, y en este caso nos da como resultado 0, 0. Pero si ponemos otros, pues la cosa va cambiando. Por ejemplo, aquí 1, 0 nos da 1, 1, 1, 1 nos da 1, 0. Bien, pues en general el aspecto típico de un circuito cuántico, de un algoritmo cuántico es así. Empezamos con unos qubits, empezamos a meter puertas cuánticas y al final se realiza una medida sobre los qubits. Y esa medida es el resultado del cálculo. Bien, he hablado de la potencialidad de la computación cuántica. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de la computación cuántica? Bueno, una la llevamos repitiendo todo el rato, que es que al medir se destruye mucha de la información y por lo tanto requiere mucho ingenio desarrollar algoritmos cuánticos, pero aún así se ha conseguido, como acabo de exponer. Bien, otro problema es que hay algunas operaciones que se pueden hacer con bits clásicos que no se pueden hacer con bits cuánticos. Por ejemplo, copiar un bit, el estado de un bit. Esta operación de copia de un bit en otro bit es una cosa que se hace continuamente en los algoritmos clásicos, en los algoritmos convencionales. Tenemos un bit en el estado A, que puede ser 0 o 1, y nos crea dos bits en el mismo estado A. El equivalente con bits cuánticos, o sea, con qubits, sería estar en un estado psi y crear dos estados, dos qubits en el mismo estado psi. Bueno, pues esta operación está prohibida por un teorema de la mecánica cuántica, que es el teorema de la no clonación. Y no es que no se pueda hacer porque esté prohibido en los libros, no se puede hacer porque es que no se puede hacer en la práctica, o sea, es que es imposible, y forma parte de la estructura de la mecánica cuántica. Es decir, que la mecánica cuántica nos pone dificultades también en el camino a la hora de desarrollar algoritmos. Y finalmente, y esto es muy importante hoy en día,
hay errores producidos por deficiencias técnicas en las puertas cuánticas estas que tienen que estar ahí implementadas dentro de los ordenadores cuánticos y sobre todo por la pérdida de coherencia cuántica. ¿Esto qué es la pérdida de coherencia cuántica? Aquí estamos hablando todo el rato de superposiciones, pero una superposición de estados cuánticos es una cosa muy frágil, es una cosa muy vulnerable. Entonces, para conservarla hay que aislarla del mundo exterior. Digamos, hay que bajar su temperatura para que no haya fotones por ahí que le golpeen, ni nada, ni radiación infrarroja, ni nada. Se baja a una temperatura cercana a cero absoluto, se aísla completamente, ¿no? Pero aún así, los estados de los qubits interactúan con el medio ambiente. Y esa interacción es terrible porque lo que hace es destruir las superposiciones, las degrada, de tal forma que ya no podemos usarlas para realizar nuestras computaciones cuánticas. Y esto es un problema contra el que se está batallando. La coherencia cuántica, la pérdida de coherencia cuántica es una auténtica pesadilla para los que construyen físicamente los ordenadores cuánticos. Pero cada vez se van construyendo mejores ordenadores cuánticos, aparte que también hay cada vez algoritmos de corrección de errores mejores. Es decir, que se va avanzando, pero este de momento es un problema importante. Y por eso los ordenadores cuánticos que tenemos no pueden resolver problemas como, vamos a factorizar este número de 300 dígitos, vamos a factorizarlo en un ordenador cuántico. No podemos. No podemos porque los errores que se acumulan son demasiado grandes y al final obtenemos algo que no tiene sentido. Por eso es una tecnología en fase de desarrollo. Bien, esta ya es la última sección, así que voy más o menos bien de tiempo. Vamos a hablar del presente y del futuro de la computación cuántica. Hemos empezado a hablar un poco. Bien, este es el ordenador cuántico más potente que hay hoy en día. Se llama Osprey, producido por IBM y tiene 433 qubits. Como veis, cabe en la palma de una mano. Bien, anteriores, digamos que predecesores prestigiosos, fueron el Eagle de IBM, como veis en fechas relativamente recientes, el Sycamore de Google de 53 qubits, 2019. Bueno, también los chinos tienen ordenadores cuánticos muy potentes. Este no sé cómo se pronuncia, su Songxi o algo así. Tiene 63 qubits, es de 2021. Todos estos están hechos con tecnologías superconductoras. Son qubits superconductores. Bien, este es el ordenador cuántico a base de fotones. Aquí los qubits son fotones. Es el ordenador cuántico fotónico más potente del mundo. Es el Jiushang, que está en China, con 76 qubits. Como veis, China y Estados Unidos están a la cabeza. Bien, este es el ordenador basado en iones atrapados más potente que hay, con 32 qubits en 2020. Cada bolita de estas es un átomo, o un ion, mejor dicho. Y bueno, esto es un ordenador cuántico. Bien, un hito importante que realizó este ordenador cuántico que he mencionado, el Sycamore de Google, en 2019, es lo que se llamó, un título quizá desafortunado, supremacía cuántica. ¿Qué significa esto? Significa que fue capaz de realizar una tarea concreta, pero realizarla de verdad, en menor tiempo que el ordenador convencional más potente del mundo. Era una tarea que no tenía ningún interés, de hecho era una tarea diseñada, idea, para volver loco al ordenador clásico más potente y sin embargo que se adaptara muy bien a un ordenador cuántico. O sea que la cosa tenía trampa, pero aún así fue un hito importantísimo. Claro, hablar de supremacía cuántica no tiene mucho sentido porque en contraposición a esto hay millones de problemas que resuelven mejor los ordenadores clásicos hoy en día que los cuánticos. Entonces también hablaríamos de supremacía clásica. Hoy en día sería más correcto hablar de supremacía clásica que de supremacía cuántica, pero potencialmente los ordenadores cuánticos tienen más capacidad, más potencial que los clásicos. Bien, es imposible predecir cuándo los ordenadores cuánticos serán plenamente operativos, pero seguro que todavía se tomará algunos años. Esto es así. Aún así, digamos que lo que pueden llegar a hacer es tan impresionante que muchas compañías privadas como IBM, Fujitsu, etcétera, están invirtiendo en ellos sumas que a mí a veces hasta me asustan, ¿no? O sea, lo que se está invirtiendo en este campo y también a nivel de gobiernos, a nivel de inversión pública. En el caso de China, todo es inversión pública. Bien, es cierto que muchos problemas que ahora son difíciles o imposibles de resolver podrán ser atacados de manera eficiente con ellos. He puesto un ejemplo que es la factorización de un número, pero hay muchos otros problemas. En general, la computación cuántica será extraordinariamente potente
para la simulación y resolución de sistemas complejos, en los que hay muchísimas cosas que hay que examinar, y que a un ordenador clásico le cuesta horrores examinar todas, y un ordenador cuántico lo hace así, o mucho más rápido. Es decir, sistemas complejos en los que hay que encontrar la solución o la estrategia óptima para un problema concreto. Por ejemplo, el cuerpo humano, la biología. Imaginad que tenéis, el cuerpo humano, por supuesto, es un sistema muy complejo, con muchísimos parámetros. Imaginad que tenéis un ordenador cuántico que tiene una réplica virtual de vosotros, que tiene almacenados todos los parámetros que definen vuestro funcionamiento fisiológico. Bueno, si eso es así, podríamos ensayar tratamientos, o estrategias o medicación o lo que sea, podríamos ensayarlo en ese yo vuestro virtual a ver qué tal funcionan. Podríamos ensayar millones de tratamientos en 10 segundos y luego se nos aplicaría el tratamiento que fuera más adecuado a nuestro organismo. Bien, de la misma manera, el clima del planeta es un sistema terriblemente complejo. Los ordenadores clásicos no pueden con él, y la prueba es que cuando os dan la predicción del tiempo os la dan a 14 días, pero no os las dan a un mes, y la de a 14 días falla más que una escopeta de feria, ¿no? Como se suele decir. Bien, pues entender el clima del planeta, que tiene una importancia evidentemente esencial hoy en día, también se puede hacer mejor con ordenadores cuánticos. Diseño de nuevos materiales, porque las moléculas también son objetos terriblemente complicados y se van a entender mucho mejor, ya se empiezan a entender mucho mejor con ordenadores cuánticos que con ordenadores clásicos. Como he dicho antes, gestión económica, administrativa, logística, en fin, un sinfín de cosas. En general, todos los problemas de inteligencia artificial que os ha explicado Brian antes y que están cambiando el mundo, pues cuando se alíe la inteligencia artificial clásica con la computación cuántica, pues realmente no sé qué es lo que pasará, ¿no? A lo mejor en este caso sí que es el fin del mundo, ¿no? Como decía Brian en el título de su charla, ¿no? En fin, como siempre, todas las tecnologías nuevas tienen siempre una doble cara. Nos pueden ayudar en muchas cosas, pero también las podemos utilizar en nuestra contra, no solamente en nuestro favor. Entonces, la inteligencia artificial y la computación cuántica tampoco van a ser una excepción. Bien, aparte de todo esto, surgirán aplicaciones que ahora mismo no podemos ni imaginar, igual que ha sucedido con todas las tecnologías revolucionarias. Por ejemplo, los primeros ordenadores clásicos que se construyeron, este es el que se llama ENIAC, en el año 45, bueno, esto era un monstruo que funcionaba con válvulas que estaban, cada dos segundos se fundía una de ellas y tenían que cambiarla, en fin, porque tenía miles, 500.000. Se calentaba a 50 grados, tenían que estar ahí, bueno, era una cosa increíble, ¿no? Y tenía muchísima menos potencia que un teléfono móvil. Bien, ¿para qué se aplicaba este monstruo, ¿no? Que fue un hito tecnológico en su momento? Se utilizaba para resolver problemas militares, problemas de balística. Recientemente se ha sabido que realmente para lo que se utilizaba, sobre todo, era para cálculos relacionados con la bomba atómica, que se estaba, en aquella época, era la época del proyecto Manhattan, y se estaba desarrollando la bomba atómica. Pero eso era en secreto, las personas que manipulaban el ordenador no sabían realmente lo que estaban haciendo. Bien, era imposible en aquella época imaginar que los ordenadores cuánticos nos traerían la época de Internet, los teléfonos móviles o las redes sociales. Una cosa totalmente inimaginable. Y algo así puede pasar también con la computación cuántica. Así que, en definitiva, el futuro de la computación cuántica es una incógnita, pero merece la pena explorarlo. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Y ahora es turno para preguntas. Aquí hay una, por ejemplo. Es sobre todo sobre mecánica o física cuántica del principio más que sobre computación. Ha contado que la mecánica cuántica es ahora mismo la teoría física más poderosa para predecir con un mogollón de decimales la exactitud de fenómenos físicos muy variados. Pero al igual que a lo largo de la historia, primero estuvo la física aristotélica, luego la de Newton cambió la forma de ver, luego Einstein y la mecánica cuántica. Los nuevos fenómenos que están apareciendo de energía oscura, materia oscura, que no están dentro del modelo estándar de partículas de la mecánica cuántica, ¿usted cómo lo ve? ¿Como un nuevo cambio de paradigma o como un ajuste de la teoría ya existente? Bueno, es una pregunta muy interesante.
Realmente no se sabe, pero podría ser un cambio de paradigma. Por ejemplo, en el caso concreto de la energía oscura, que para los que no lo sepáis, es una energía que se descubrió en el año 98, que ocupa todo el universo y de hecho es el ingrediente más importante del universo. Casi el 70% del contenido total de energía y materia del universo es energía oscura. ¿Por qué está ahí esa energía? ¿De dónde viene? No lo sabemos. Es un gran misterio en el que se investiga, pero es un misterio tan raro que incluso investigar cuesta. O sea, no hay ideas realmente brillantes para entender lo que es la energía oscura. Entonces la energía oscura tiene que ver con gravitación y algunos de los problemas teóricos más importantes que tenemos son problemas relacionados con la gravitación. He mencionado que la mecánica cuántica, y has mencionado tú también muy bien, que la mecánica cuántica es una teoría superpoderosa, extraordinaria, funciona de perlas, nunca se ha encontrado un solo fallo. Hay otra teoría que está casi al mismo nivel, que es la teoría de la relatividad general. De hecho, es una teoría más bella y más elegante que la mecánica cuántica. Y también tiene infinidad de predicciones y todas funcionan muy bien. Lo que pasa es que la mecánica cuántica tiene tantas que es que en ese sentido podemos decir que la supera en cierto modo, ¿no? Pero bueno, son dos teorías soberbias las dos, ¿no? Ya es una cuestión de gustos, a que si te gusta más una o que la otra. Pero curiosamente estas dos teorías en sus tripas son inconsistentes entre sí. Es decir, cuando vamos al meollo resulta que son inconsistentes. Esta inconsistencia nunca tiene importancia práctica porque donde los efectos cuánticos son importantes es sobre todo en sistemas microscópicos y ahí la gravedad es despreciable. Y la gravedad donde es importante es sobre todo en sistemas macroscópicos donde los efectos cuánticos son despreciables. Entonces, en la práctica no vemos esa inconsistencia, pero cuando consideramos ciertos objetos que realmente existen como agujeros negros, que son a la vez microscópicos y a la vez tienen una enorme gravitación, o el comienzo del universo, la época del Big Bang, o ponemos de acuerdo las dos teorías o no podremos entenderlos bien. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Pues quizá modificar las dos, o modificar la teoría de la relatividad o modificar la mecánica cuántica. La gente tiende a pensar que habrá que modificar la teoría de la relatividad, pero esto no se sabe. Podría ser que hubiera que modificar las dos o que la que haya que modificar es la mecánica cuántica. En cualquier caso, la energía de vacío tiene que ver con todo esto, porque de hecho lo hemos detectado gracias a su efecto gravitatorio. Está produciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. Tiene que ver, por lo tanto, con la gravitación. Y no entendemos por qué está ahí esa energía. Quizá cuando la entendamos bien, será cuando entendamos bien lo que es la teoría que unifique la gravitación con la mecánica cuántica. Y en ese caso habremos dado un paso más allá de la mecánica cuántica. O sea que efectivamente, como siempre, los misterios por resolver es por supuesto lo que nos motiva a los científicos para investigar, pero además es lo que hace avanzar la ciencia. Si no tuviéramos ningún misterio que resolver, pues no sé cómo podríamos seguir avanzando, pero afortunadamente o desafortunadamente, no sé, afortunadamente para el trabajo de los físicos, hay misterios muy profundos, los más profundos, que están todavía sin resolver. Había otra pregunta ahí, por favor. Has empezado mencionando el efecto curioso de que el sistema colapsa cuando se observa, ¿no? Con relativa frecuencia yo leo en la prensa, seguramente un poco sensacionalista, de que hay una cierta relación entre lo que sería el cerebro, la conciencia, con los campos cuánticos. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, la verdad es que el fenómeno del colapso es una de las... Aunque todos lo utilizamos en la práctica, cuando hacemos nuestras cuentas, asumimos que se produce el colapso y ya está, ¿no? Pero es un postulado que a todo el mundo le incomoda, porque es una cosa muy rara que al medir los estados salten, ¿no? Y te puedes plantear quiénes cualifican como observadores, qué objetos cuando observan provocan el colapso del estado. Bueno, parece que los humanos lo provocamos, pero por ejemplo, una cámara fotográfica también produce el colapso del estado cuando se toma una foto, aunque nosotros no veamos la fotografía. Y si es así, ¿qué tamaño tiene que tener? O podemos preguntarnos si los animales también producen el colapso del estado, ¿no? Realmente aquí hay zonas muy grises que no están bien entendidas. Yo tengo que reconocer que personalmente soy partidario de una teoría que antes se veía como esotérica, pero hoy en día no se ve tan esotérica, que es la teoría de lo que se llama muchos mundos, la teoría de Everett, en la cual lo que postula, más que postular que hay muchos mundos, lo que postula es que el colapso no se produce nunca, sino que cuando tú miras un estado de superposición, el estado global pasa a ser una superposición, y esto sí que es pura mecánica cuántica, pasa a ser una superposición de tú y yo viendo la partícula en una posición y tú y yo viendo la partícula en otra posición. Entonces, debido precisamente al fenómeno de coherencia,
lo que se bifurcan son tus dos conciencias, por decirlo así. Es decir, tú tienes una conciencia que ve el electrón en una partícula y otra que lo ve en una posición y otra que lo ve en otra posición, pero no os podéis comunicar entre sí. Entonces lo que se está produciendo es una bifurcación continua de percepciones de lo que es el mundo. Esta idea matemáticamente es la más sencilla, porque es simplemente quitar el postulado de colapso. A mucha gente no le gusta porque dice, bueno, es que esto de postular que hay una infinidad de mundos y que además están produciéndose de manera continua, aquí esto ya empieza a entrar un poco en el terreno de los gustos de cada uno. Pero sí que hay un problema que a la gente le incomoda y en el que se investiga. Hay una pregunta ahí, creo. Quisiera saber si la computación cuántica va a ser más eficiente en la resolución de los problemas cuánticos. Hay muchos de ellos, los típicos, efecto túnel, potenciales atómicos, simulación de moléculas. Es decir, ¿es más eficiente programar para que resuelva estas ecuaciones de la física cuántica un computador cuántico Sí. o no hay diferencia? Entiendo. La respuesta es un sí rotundo, ¿eh? Y de hecho, es una cosa... De hecho, la computación cuántica empezó así. La primera persona que propuso realizar ordenadores cuánticos fue Richard Feynman, en el año 82, 83, en una conferencia. Se considera como el momento fundacional, digamos, de la computación cuántica, ¿no? Y Feynman lo que tenía en la cabeza, en ese momento, no era tanto los qubits estos que interactúan a través de puertas cuánticas y demás, sino que tenía... La idea era justamente lo que estás diciendo. Si queremos entender, por ejemplo, una molécula, tenemos una molécula con 100 átomos. Eso es terriblemente difícil de calcular, por ejemplo, cuál es el estado fundamental de esa molécula. Y esto tiene una enorme importancia práctica, por ejemplo, para ver cómo se pliega una proteína o para diseño de materiales. Bueno, ese es un problema tan difícil que a un ordenador clásico le cuesta mucho atacarlo. Entonces, lo que tenía Feynman en la cabeza era la idea de simulemos ese problema en un computador cuántico que tenga las mismas variables que la molécula y dejemos que evolucione y veamos en la práctica cuál es el estado fundamental de ese sistema. Y hay toda una línea de ordenadores cuánticos que se llaman ordenadores cuánticos tipo annealing, que se basan en eso, es decir, más que ser computadores cuánticos como los que he descrito, que son los computadores cuánticos universales, lo que hacen es crear un circuito que se hace específicamente para simular un problema concreto, por ejemplo, entender una molécula, se les deja evolucionar, se cambia la dinámica, es decir, cuando evolucionan los sistemas cuánticos, evolucionan con arreglo a una cosa que se llama el hamiltoniano, que es el hamiltoniano del sistema físico. Es una propiedad del sistema físico. Lo que se hace es partir de un hamiltoniano conocido, se va cambiando poquito a poco hasta que se les pone al final un hamiltoniano que es el del problema que quieres resolver. Y entonces, mirando cuál es el estado fundamental, habiendo partido del estado fundamental, llegas al nuevo estado fundamental. Y así resuelves el problema. Y así se han resuelto ya algunos problemas que con ordenadores clásicos no se pueden. O sea que ese es un campo muy fértil en este momento y va a ser seguramente el primer campo en el que los computadores cuánticos van a hacerlo mejor que los computadores clásicos. Espere un segundito que le acerquen el micrófono, por favor. Digo que relacionado con esto, entonces se pueden usar para hacer cálculos en el retículo, que son tan difíciles. El retículo, si dices en el látice, o sea, en los cálculos de en quantum field theory. theory. El lattice QCD. Sí, bueno, efectivamente. Eso va a ser un campo posiblemente, porque además precisamente hay que hacer muchos cálculos en paralelo en ese tipo de problemas. Para los que no conozcan esto, porque es una cosa ya altamente especializada, de las teorías fundamentales que tenemos para explicar lo que se llama el modelo estándar, que sirve para explicar cómo funcionan las partículas elementales, la interacción fuerte, que es la que mantiene a los quarks unidos dentro de los protones y los protones unidos dentro de los núcleos. La interacción fuerte es la más difícil de entender y de describir. Entonces, la manera en la que mejor se entiende la interacción fuerte es haciendo lo que se llama un retículo, que es lo que has mencionado, que es simplificar el espacio-tiempo. En vez de que tenga infinitos puntos, que son los que tiene, se hace un retículo con un número de puntos finito y se ensaya ahí a fuerza bruta en un ordenador, bueno, y con mucha inteligencia en los algoritmos que se programan, se mira a ver cómo funciona la interacción fuerte. Y así se ha demostrado, por ejemplo,
que un protón tiene la masa que tiene, porque uno puede preguntarse, ¿por qué el protón tiene la masa que tiene? Bueno, pues eso se ha calculado y se ha entendido gracias al retículo. Pero claro, cuando uno se plantea problemas más complicados, pues ya los algoritmos o sea, resolver un problema en el retículo cuesta mucho tiempo de computación. Entonces, los algoritmos cuánticos o los computadores cuánticos, yo creo que se adaptan como anillo al dedo potencialmente al problema de resolver cosas en el retículo. Entonces, creo que sí, sería un campo muy propicio para trabajar con computadores cuánticos. Una última pregunta. Sí, por aquí creo que había una, ¿no? Vale. Hola. Espera. Perdona, no te he visto. Una charla muy interesante. Tengo una pregunta más bien técnica. Cuando tenemos un sistema cuántico, bueno, cuando tenemos los qubits que están entrelazados cuánticamente, ¿cuáles son las razones técnicas por las que colapsen antes, es decir, que pierda la coherencia cuántica? ¿Cuáles son esos problemas técnicos que existen actualmente? Bueno, no te sé responder con precisión, esa es la verdad. Está claro que por mucho que bajes la temperatura, de hecho esto es un teorema de la termodinámica, no vas a poder bajarla a 0 de temperatura. Por lo tanto, siempre vas a tener interacción con el medio ambiente, siempre vas a tener fotones. Y estos estados son tan delicados que realmente cualquier pequeña perturbación los destruye. Pero luego además tú tienes que tener ahí algún tipo de dispositivos para realizar, por ejemplo, estas puertas cuánticas que hemos dicho, por ejemplo, para entrelazar, o sea, poner en superposición estados colectivos de qubits. Todo eso requiere artilugios, por decirlo así, por los que pasa corriente o por los que tienes que inyectar fotones para aumentar, por ejemplo, para pasar de un estado 0 a un estado 1. Por ejemplo, en el caso de los qubits superconductores, tienes que meter un fotón en el circuito que estimule un electrón y entonces aumente el estado de corriente. Es decir, que tienes que manipularlos y cuando los manipulas también estás interactuando con el exterior. Entonces, todas esas interacciones con el exterior son tan frágiles, las superposiciones cuánticas, que lo notan y al final, al cabo de unos nanosegundos, acaban perdiendo esa superposición se acaba perdiendo. Es decir, que todas las computaciones que tienes que hacer, te las tienes que arreglar para hacerlas en unos nanosegundos, o si no, ya será tarde, digamos, ¿no? Entonces, este es el problema fundamental, digamos, de los ordenadores hoy en día. Luego, también depende del tipo de ordenador cuántico que tengas. Por ejemplo, los ordenadores de fotones, una de sus ventajas importantes es que los fotones interactúan muy poco con el medio exterior. Mientras están en vuelo no interactúan nada prácticamente. Entonces los ordenadores fotónicos realmente están muy protegidos contra la decoherencia. En ese sentido son superiores. Sin embargo, hacer interactuar a los fotones entre sí es mucho más difícil, precisamente porque interactúan muy poco. Entonces tienes problemas para construir puertas de estas cuánticas, ¿no? O sea que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el caso de los iones atrapados, pues es parecido al caso de los ordenadores superconductores. Tienes que tenerlos a una temperatura muy baja, pero claro, cualquier pequeña perturbación te puede alterar el estado cuántico. Había una pregunta aquí, creo. Nada, bueno, era una pregunta muy prosaica que en comparación con otras preguntas de tipo filosófico y eso, pues no... me parecía procedente a hacerla y seguro que no soy el único que la hace. En un ordenador cuántico existe hardware y existe software también y siempre he imaginado, y en alguna foto se ha visto, que esa increíble capacidad de proceso y esas increíbles opciones y posibilidades que tenían que ver, como muchas cosas en la vida y en la historia, con grandes máquinas, pero me has matado cuando has enseñado esas piezas que se sostenían en una mano. Casi uno le da que pensar si los principios de conservación y de transferencia de energías se cumplen ahí en esa... ¿Cómo es posible que, en 2 palabras, por favor, cómo es posible que tanta virtud y tanta cosa buena ocurra en una cosa tan Bueno, porque tan lo que almacenan es información, es lo que están almacenando. Y hemos visto que cuando aumentas el número de qubits, como las combinaciones entre qubits aumentan de manera exponencial también, todas estas combinaciones bueno, ya no está. Cuando decíamos, si tenemos 4 qubits, podemos tener una superposición de 16 estados distintos. Pero cuando tienes 5 qubits, entonces es 2 a la 5, entonces aumenta brutalmente. Eso es lo que hace que en un espacio tan reducido puedas tener tanta información almacenada. O sea que, de alguna manera, la información sí que ocupa lugar, pero no ocupa tanto lugar como en los ordenadores clásicos. Y la última cosa, ¿qué sustanciación tiene
Sí. Un qubit realmente es un concepto abstracto. Es un estado cuántico que puede estar en dos, es un sistema cuántico que puede estar en dos estados, a los que bautizas como 0 y 1, y por lo tanto puede estar también en una superposición de ellos. Ahora, ¿cómo se realiza eso? Hay muchas maneras de realizarlo, igual que los bits clásicos. Un bit clásico puede ser un interruptor que se abre y se cierra. De hecho, los bits que hay en un móvil básicamente son interruptores, son transistores pero actuando como interruptores. Pero también puede ser un imán que está hacia arriba o hacia abajo. Hay maneras distintas de, digamos, de realizar un bit. Bueno, pues de la misma manera un qubit se puede realizar con un ion, los estados de un ion, o el spin de un electrón, o el estado de corriente de un circuito superconductor, o los estados de polarización de un fotón. Todo eso son ejemplos de qubits. De hecho, como decía, cualquier bit potencialmente podría ser un qubit, porque en mecánica cuántica tú puedes tener superposiciones de dos estados cualesquiera, no hace falta que sean microscópicos, pueden ser macroscópicos. Entonces, si tienes un interruptor abierto o cerrado, realmente también podrías tener una superposición entre ambos. El problema es que si creas una superposición, los efectos de decoherencia que preguntabas tú, en este caso son bestiales, porque como tienes un sistema muy grande, que además está a una temperatura ambiente y que interacciona con el exterior, la superposición no dura nada, entonces no te sirve como qubit operativo. Eso tiene que ser ya sistemas muy delicados, que son este tipo de qubits superconductores, iones atrapados, etc. Esa es la realización práctica de los qubits. Los iones atrapados, los circuitos superconductores, los fotones, son distintas realizaciones del concepto de qubit. Bueno, pues yo creo que es el momento de agradecer a Alberto por esta conferencia tan estupenda. Sí,